Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en el taller de tecnología y voy a presentaros el primer montaje electroneumático controlado por Arduino de la historia del instituto. Es este que tenéis aquí. Este es el montaje electroneumático que he realizado en el taller y podéis echarle un vistazo. ¿Vale? Lo voy a poner en funcionamiento, ¿vale? Y después os explicaré las diferentes partes que tiene el montaje. Aquí va a salir, cuando acciono el interruptor, va a salir este cilindro A, luego va a salir B, luego va a entrar A y luego va a entrar B. Esta será la secuencia, ¿vale? Entonces, fijaos cómo aquí, desde el circuito de control, este cablecito que va a trabajar como el interruptor, poniendo esta entrada 1, va a iniciarse el ciclo. Bien. Si yo ahora quito el interruptor, se acabará. Si lo quito a mitad de ciclo, se acabará el ciclo, ¿eh? Si le doy un pulso solo, pues tiene lugar un ciclo, ¿vale? Este es el esquema. Tenemos dos cilindros de doble efecto, A y B, válvula biestable o electroválvula biestable, 5 vías, 2 posiciones, y aquí electroválvula monoestable con retorno por muelle, también 5-2. La secuencia es sale A, sale B, entra A, entra B. Entonces, mirad, aquí tenemos el compresor, de donde sale un tubito. Aquí tenemos un barómetro para que mide la presión. Entonces, el aire comprimido pasa por esta válvula, que esto es como si fuera un interruptor, ¿vale?, de neumático, que deja pasar o no el aire comprimido. Aquí tenemos una válvula reguladora de caudal. Con este tornillito regulo el caudal para que los cilindros vayan más rápido o más lentos. Entonces el aire entra por aquí, sale por aquí, y aquí tenemos un distribuidor, una entrada y dos salidas. Una salida va a la entrada de la electroválvula, ¿veis? Y la otra salida del distribuidor va a la entrada de la otra electroválvula. Entonces, las dos vías de salida de la electroválvula van a las vías del cilindro de doble efecto, y en la otra electroválvula igual, ¿eh? El circuito de control está formado por una tarjeta Arduino y unos relés, ¿vale?, y una placa protoboard. Aquí tengo una entrada, ¿veis? Este cable verde va al pin 2, ¿vale? Y este cable azulito hace de interruptor, ¿vale? Lo pongo a 1 o a 0. Así pongo la entrada, el pin 2, la entrada a 1 o a 0.
los cables amarillos, estos dos cables, bueno, los relés, estos dos cables son el GND y el más 5 voltios del Arduino, ¿eh? Y los relés tenemos los cables negros van a GND, ¿eh? Los cables negros de cada módulo van a GND. ¿Vale? Y los rojos, este rojo y este rojo a VCC, van a más 5 voltios, ¿eh? Repito, negros de los módulos, GND a 0 voltios, al GND del Arduino, y rojo, los rojos van a más 5 voltios. Luego tenemos estos amarillos, que son las salidas, ¿vale? Van al relé, y estos dos van a las salidas, a los pines 3 y 4. Y luego el naranja es la salida la salida 5, la que va al pin 5, ¿vale? Es la otra salida. Estos dos relés controlan el cilindro A y el cilindro B. Este relé acciona a sub 0 y este a sub 1. Y este B sub 0. ¿De acuerdo? El circuito de potencia, este sería el circuito de potencia, ¿veis? Aquí tengo la fuente de alimentación de 24 voltios. Entonces, el esquema sería este, ¿vale? El esquema sería este. Estas son las electroválvulas. Esta es la electroválvula que acciona a sub 0, esta la que acciona a sub 1 y esta la que acciona a B sub 0. Entonces, estos son los contactos asociados a los relés. Cuando se acciona un relé, el contacto se cierra y aplico 24 voltios a la electroválvula, ¿vale? O al terminal de la electroválvula. Entonces, mirad, aquí hay muchos cables, pero es sencillo, porque este cable azul va al negativo de la fuente y este cable rojo al positivo, ¿eh? Entonces, todos estos cables azules están conectados entre sí. ¿Y dónde van? Pues a la electroválvula, a los terminales de las electroválvulas, ¿veis? El azul a la derecha, el rojo a la izquierda. Vale. Y estos cables rojos están conectados entre sí también y vamos a ver dónde van. Por ejemplo, este, ¿vale? Si lo seguimos, está empalmado mediante una regleta de conexión a este cable blanco que va al común del contacto del relé. Entonces, cuando el relé se acciona, este común se une con este. ¿Y este dónde va a parar? Pues seguimos la trayectoria y va a parar a la electroválvula, ¿eh? Aquí esto está un poco... Va a parar a la electroválvula. ¿Veis? Entonces, cuando se cierra el relé, cuando se acciona el relé, la electroválvula, aquí, este cable se pone en contacto con este, que está a 24 voltios. ¿Vale? De esta forma aplico 24 voltios al terminal de la electroválvula. Este sería sub 0. Por ejemplo, bueno, así con todos, ¿eh? Así con todos.
Por ejemplo, este es este de aquí, ¿vale? Entonces, cuando se une al relé, cuando se cierra el relé, pues, es decir, a ver, pues mediante este relé se une con este, que va a la electroválvula, al otro terminal del otro electroválvula. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el programa del Arduino para controlar la secuencia de los cilindros. Al archivo lo he llamado control del montaje electroneumático sin sensores. Aquí tenemos la secuencia. Sale A, sale B, entra B. Aquí están declaradas las variables. Pulsador, que irá al pin 2, A sub 0, que irá al pin 3, A sub 1, pin 4, B sub 0, pin 5. A sub 0 significará que sale A sub 1 significará que entra A, y B sub 0 que sale B. Después del void setup, con el pin mode configuro entradas y salidas. La entrada 2 y las salidas 3, 4 y 5. Después del void loop, pongo a cero las salidas. Recordar que los relés son activos por nivel bajo. Entonces, para desactivar los relés hay que enviar un nivel alto, ¿vale? Entonces, con el nivel high alto desactivo los relés. Y por lo tanto desactivo todas las electroválvulas. Pongo todas las electroválvulas a cero. ¿Esto por qué lo hago? Porque he visto que a veces cuando conectas el montaje, cuando conectas la tarjeta del Arduino, pues sin pulsar el pulsador, sin iniciar el ciclo, pues algunas salidas se ponen a nivel alto. Y entonces algunos cilindros salen sin yo pulsar. Entonces, para evitar esto, pongo todas las salidas a cero, mediante el high. De esta forma no hay tensión en las electroválvulas y los cilindros están metidos inicialmente. ¿Vale? Después, con el condicional if, le digo que si el pulsador, o sea, si lo que lees del pin 2, de la entrada 2, que es el pulsador, es un nivel alto, es decir, si pulso el pulsador 2, si pulso, entonces empieza el ciclo. Activo A sub 0 para sacar el cilindro A con un nivel bajo. Después me espero 2 segundos. Después desactivo, con un nivel alto, desactivo A sub 0. ¿Veis? ¿Por qué hago esto? Pues para que luego cuando active A sub 1, el cilindro A pueda entrar. ¿Vale? Si no, se produciría un conflicto. Porque si yo no desactivo A sub 0, mantengo A sub 0 activo, por mucho que active A sub 1, pues no podré hacer que entre el cilindro. ¿Vale? Entonces, cuando doy señal en A sub 0 y el cilindro A llega hasta el final, pues después de 2 segundos, pues desactivo A sub 0. Dejo de enviar tensión a sub 0 para que luego se pueda activar el A sub 1 y pueda entrar el cilindro A. ¿Vale? Entonces, con high desactivo A sub 0, después con low activo B sub 0 para que salga el cilindro B, me espero 2 segundos y aquí en la línea 28 lo que hago es activar A sub 1 con un nivel bajo para que entre el cilindro A. Entonces,
repito, puede entrar el cilindro A porque anteriormente he desactivado a sub 0. Si no, tendría tensión en A sub 0 y en A sub 1 y entonces el cilindro se quedaría en el estado original, es decir, sacado. Bien, después de la línea 28 espero 2 segundos y desactivo a sub 1 para que el cilindro, o sea, ¿para qué desactivo a sub 1? Para que con posterioridad, o sea, para que después A sub 0 pueda activarse y pueda salir el cilindro. ¿Eh? Y en la línea 31 le digo que desactive B sub 0, envíe un nivel alto a la salida B sub 0 para que se desactive. Y entonces, claro, si yo desactivo, si yo dejo de enviar tensión a B sub 0, a la electroválvula B, a la electroválvula correspondiente al cilindro B, entonces, como la válvula es monoestable con retorno por muelle, pues automáticamente el cilindro B entra. ¿Vale? La electroválvula que gobierna el cilindro A es biestable. ¿Eh? La que gobierna el cilindro B es monoestable. Bien, por último me espero 2 segundos y el ciclo vuelve a empezar.